Ser podcast. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won, you claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey, yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, I wanna leave it alone. En este espacio que llamamos carreteras secundarias, aprovechamos estos días de verano para volver sobre algunas de las historias que hemos contado durante el año en A Vivir los fines de semana. En esta ocasión son historias que nos recuerdan que detrás de cada transformación social, económica o educativa hay personas concretas que trabajan para que las cosas mejoren. El recorrido de Bru Rovira y Valentina Rojo comienza en la Barcelona de las luchas vecinales de los años 70, cuando mujeres y niños de los barrios más humildes llegaron a secuestrar autobuses para reclamar unos servicios básicos que no tenían y que hoy han conseguido hacer de Barcelona la ciudad que es. El viaje continúa en Figueruelas, un pequeño pueblo de Aragón llamado a ser un enclave estratégico para la industria automovilística global. Cuando viajamos allí, en marzo, en este pueblo de poco más de 1.000 habitantes esperaban la llegada de cientos de trabajadores chinos para desarrollar una nueva fábrica de baterías de coches eléctricos. Y terminaremos en la ciudad de Córdoba, en Las Palmeras, un barrio que convive con el estigma de haber registrado hace unos años un 99% de fracaso escolar y que hace unas semanas celebraban con orgullo un éxito colectivo, que 18 jóvenes hayan conseguido terminar la ESO. Vamos a escuchar. The sun went careening over the ceiling and crashed onto the plains, set fire to the amber waves of grain. The moon it dances. De lo que hablamos ahora es de algo que ocurre justo por estas fechas, hace cosa de un año, cuando descubrimos la historia de cómo llegó el transporte público al barrio de Torre Baró, en Barcelona. Lo descubríamos gracias a la película El 47, de Marcel Barrena, que por cierto ganó el Goya, la mejor película de ese año, Bru. Sí, es una película que cuenta la historia de Manolo Vital. Manolo fue un conductor de autobuses y vecino de Torre Baró, que estaba harto de que se les negara un servicio público al barrio, y un día decidió secuestrar el autobús y lo llevó hasta arriba del barrio, subiendo montaña arriba, ¿no? Que es un barrio muy escarpado y todo lleno de barro. Es una historia basada en hechos reales, que seguro a muchos les suena por la película, pero tú conociste a este Manolo Vital, Bru. Sí, yo lo conocí un día en un bar de Prosperidad, tomando café, y me contó su vida, ¿no? Es una vida apasionante. Manolo fue un líder vecinal, dirigente del PSUC, que es el Partido Comunista Catalán, militante de Comisiones Obreras. Fue una de las personas que luchó para cambiar la vida de los barrios pobres de Barcelona, en los que miles de migrantes se habían establecido en chabolas y no disponían ni de los mínimos servicios, no digamos ni de escuelas o centros de salud. Hoy no queríamos hablar de esta historia, o al menos no solo de esta historia, porque detrás de ese acto heroico que contaba la película hay muchas más historias paralelas que también merece la pena conocer, que son historias de movimientos vecinales y de sindicatos que demuestran que la Barcelona de hoy, que es la Barcelona moderna, en gran parte se hizo gracias a la lucha colectiva y a hombres como ese Manolo Vital. Sí, a raíz de la película acaba ahora de publicarse un libro que publica Editorial Icaria, coordinan Adela Alós y Ana Monjo,
Y en el libro se reivindica, y muchos artículos de toda la gente que participó, se reivindica que Manolo Vital no fue un héroe solitario, sino que había un enorme movimiento social, como decías. Ese libro se titula Más allá del 47, del héroe a las luchas colectivas. En él se explica, entre otras cosas, que antes del secuestro del 47, que fue en el año 78, hubo varios secuestros más de autobuses. Incluso hubo uno que hicieron mujeres en 1973, 5 años antes del secuestro del 47, y en unos momentos de gran represión por parte de la dictadura. Sí, lo hicieron mujeres solas, ¿no? El problema del transporte era uno de los más fuertes que tenían estos barrios, porque estaban construidos en las laderas de la montaña, escalando la colina que rodea la gran ciudad de Barcelona, ¿no? No había ni asfalto ni agua corriente, eran chabolas que se levantaban por la noche y como lo explica muy bien la película esto. Sí, se explica muy bien en esa película. Valentina Rojo y tú habéis visitado en el barrio de la Prosperidad a una de las líderes vecinales de aquellos años, Maruja Ruiz Martos, que es amiga y compañera de luchas de Manolo Vital. Sí, Maruja tiene hoy 83 años y la misma vitalidad que ha tenido siempre, que no se rinde. No nos costó nada encontrar su piso, porque es en la plaza donde vive, el único balcón donde hay una bandera republicana con una bandera palestina indica el piso de Maruja, ¿no? Maruja llegó con 3 años a Barcelona, desde Granada, huía de la represión contra sus padres, que eran republicanos. De esto hoy se habla menos, pero muchos de los que emigraban entonces a las grandes ciudades por motivos económicos, también lo hacían por miedo a la represión, ¿no? Porque eran republicanos. Sí, de hecho Manolo Vital murió en el 2010 sin poder conocer dónde estaba enterrado su padre, asesinado en el 36 en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, y los restos fueron encontrados en un pozo justo poco después de que se estrenara esa película del 47. Hay una periodista que se llama Odey Echearte, con la que Bru y Valentina se encontraron y que está intentando rescatar del olvido uno de esos secuestros de autobuses, que es el que hicieron mujeres solas 5 años antes del secuestro del 47, el de la famosa película. Os contaba Odey que esto ocurrió, Bru, en el verano del 73, 5 años antes del secuestro del 47. ¿Por qué crees que fue la historia de Manolo Vital en Torre Baró la que ha quedado y la que quedó presente en el imaginario colectivo y no estas otras? Bueno, de Manolo Vital se ha hablado ahora mucho, pero ha sido gracias a la película. Tampoco toda esta gente ha quedado muy a la sombra, ¿no? Lo que sí es cierto es que toda aquella época queda muchísimo por conocer y por escribir, y como nos decía Odey, muchos de los que entonces lucharon, especialmente las mujeres, han quedado en el anonimato, como si la transición, tal como se celebra ahora estos días, ¿no?, hubiera sido una cosa de arriba y no de abajo arriba, ¿no?, como fue. A ese autobús, al 47, se subieron muchas mujeres, por supuesto, pero también, y no está del todo contado, se subieron sus hijos. Vosotros, de hecho, estuvisteis con uno de estos vecinos de Torre Baró, que tenía entonces 14 años, ¿no? Es José Manuel Romero. Vamos a escucharlo. Mira. Hola, ¿qué tal? Adelante. Si me hubiera perdido, lo encuentro por las banderas. Aquí había barracas, pero no había servicios, ni agua, ni lavabo, no había nada. Y entonces lo que se hizo fue, el autobús nos lo raptamos el 11. Y este tenía que ir al Buen Pastor. Y ese día fue a la Plaza San Jaime. Al ayuntamiento directo. Al ayuntamiento y a la Generalitat. La policía nos detuvo. Entonces nos llevó a 2 comisarías o 3, no cabíamos. Y luego el 12 fue por arriba Torre Baró. Pero el 12 es antes del secuestro del 47, ¿no? Claro, 2 años. 2 años antes. ¿Y solo mujeres? Y niños. Yo ya había estado en el ayuntamiento, con transporte, lo había hecho todo. Y el ayuntamiento me dijo que para 2.000 personas no va a poner un transporte público. Y ahí ya tenían que bajar, lloviendo, nevando, irse ahí a coger tranvía. Esto era más de media hora caminando, ¿no? Yo qué sé, porque vamos, me daba una pena a mí. Y entonces cuando se acabó todas las gestiones que la asociación hicimos, no yo sola, las mujeres y los niños, cogimos el final del 12 y le dijimos al chofer, no va para la Guinahueta, va para Torre Baró. No puedo. Claro, era el final.
Y ahí nos montamos todos, niños, con cochecitos las mujeres, no, pocos hombres porque estaban trabajando. Y ya, que no había forma. Le digo, mira, ¿sabes qué? Dame las llaves que lo subo yo, ¿no? Y el hombre ahí sí que ya, digo, abandonar, no. Y entonces llegamos a Torrebaró. Usted hablaba antes de que el autobús este que secuestró lo hicieron las mujeres y los niños. A lo primero, para Torrebaró sí. Porque aquí había muchas cosas sociales, ¿no? Las escuelas. No había nada. No, pero quiero decir que lo lucharon las mujeres. Se ha hablado poco de esto. Aquí la mujer jugó un papel increíble. Explica un poco esto. Porque aquí no había nada, ni colegio, ni guardería, ni calle asfaltada. No había nada, pero nada, era todo viña y zarzales. Tenías que empezar de nuevo. Montamos la primera asociación de vecinos. Cuando nos tomábamos un acuerdo, no era que la maruja... Se hacía colectivamente. Exacto. Cinturón cubierto, la planta asfáltica, los semáforos, las zonas verdes que no teníamos ni una. Me da pena a los jóvenes que se creen que las cosas le van a venir así. No, 30 años por un cinturón cubierto. Todo esto era una lucha colectiva. Y era una lucha colectiva. Pues esto era el verano del año 1973. Las vecinas de la calle Menorca de Canfranquesa, que es unos pisos del Patronato Municipal de la Vivienda de aquella época, o sea, la administración franquista hizo unos pisos que en teoría eran pisos sociales, pero los hizo arriba de la montaña, producto de una operación de especulación urbanística. Entonces la gente llegó a habitar el barrio y no había transporte público. En ese verano del año 73, que las vecinas de la calle Menorca, que son justo la calle que está casi tocando a la cima de la montaña, son los edificios que están más arriba de todos, secuestraron el único autobús que en ese momento llegaba al barrio, que era la línea 10 de la Tusa. Era a primera hora de la mañana y lo que hicieron fue bajar a la calle Córdoba, que es como la calle de más abajo donde llegaba el autobús, que era el único autobús que llegaba al barrio. Pagaron el billete, subieron todas al autobús, eran todo mujeres y niños, y le dijeron al conductor de autobús que subiera hasta arriba de su calle, porque ellas estaban cansadas de tener que, cada día ir al centro de Santa Coloma y subir luego hasta sus casas, pues cargando con los cestos de la compra, con los niños arriba y abajo. Una cuesta muy empinada, ¿no? Era una cuesta muy empinada. Sin asfaltar, además. Exacto. Y entonces, pues, el conductor del autobús subió hasta arriba de todo. Pero tenemos que entender que Franco todavía estaba vivo, era un momento donde había mucha represión, o sea, eso exigía una valentía por parte de las mujeres que lo hacían totalmente a cara descubierta. Entonces, pasó lo que siempre pasa, que se presentó la Armada, dices, sí, la policía. Porque ellas decían que iban con metralletas. Y entonces lo que hicieron la Guardia Civil fue que se las llevó al cuartelillo, a 8 de ellas. Luego, al cabo de un tiempo, las citaron a 2 de ellas, que representaba que... las identificaron como las líderes, pero yo creo que era bastante horizontal la movilización que hicieron, y luego las juzgaron y las multaron a pagar 394 pesetas entre la multa y las costas del juicio. ¿Y cómo acabó esto? ¿Consiguieron que llegara el autobús? ¿O? Tardaron muchísimo a conseguir que llegara el autobús, porque había un problema, que decían que la curva por donde tenía que subir el autobús era imposible que la hiciera porque no cabía. Entonces, creo que hasta finales de los 90, principios de los 2000, no se arregló la carretera. O sea, el autobús subió antes, pero realmente conseguir que el autobús subiera con cierta normalidad por el barrio costó muchísimo tiempo. Aquí arriba hay otro mirador, el del castillo. Aquí arriba han hecho un mirador nuevo. Y hay un chalet suizo. Sí, esto es de madera de Canadá. Bueno, usted tenía 14 años. Yo tenía 14 años. Y fue el 6 de mayo, me parece que fue. Y todo esto era tierra, no estaba como estaba ahora. Y jugábamos los niños aquí a pelota y escuchamos mucho ruido por allá arriba. Hostia, ¿qué pasa por allá arriba? ¿Y qué pasa? Y veíamos mucho humo, porque el autobús aquel echaba el humo por el techo. Y nos fuimos allí a la fuente y estamos esperando y escuchamos gritos. Manolo Vital, queremos autobús. Hostia.
y nos quedamos alucinando. Entonces nos dimos cuenta, subimos para arriba y en una curva que hay aquí, que era muy cerrada y ahora es muy abierta, ahí no cogía el autobús para bajar, como era articulado, y las vecinas a pico y pala, los vecinos a pico y pala, agrandando la curva, y los hombres detrás del autobús, como por detrás pesaba poco, venga, y bajaron. Entonces yo me subí aquí en la fuente. Pero se subió con su madre. Con mi madre salió también a escuchar el ruido, mi abuela, y yo me subí. Y de ahí bajamos a Ciudad Meridiana. Ya estaba la policía allí. Manuel Vital me acuerdo que dijo, voy a ir detenido, cuando estábamos allí. El que se quiera quedar, que se quede, el que no ya sabe lo que hay. Y mi madre, yo recuerdo que le dijo a mi abuela, Consuelo, coja al niño y llévatelo. Entonces, claro, me bajó mi abuela y yo y cogimos el autobús para venir para acá, para Torrebaro. Y mi madre pues se quedó detenida. Decía usted que su madre era... ¿Cómo era su madre? Mi madre era... yo vine de Granada, me trajeron de Granada. Y yo me he criado aquí. Yo llevo... Ahora en enero cumplo 62 años aquí. Y he vivido todo. Las manifestaciones del agua, manifestaciones de las cloacas, las farolas... Lo he vivido todo aquí. ¿Esto cuando llegó usted cómo era? ¿No se acuerda? Era todo tierra, había zanjas, la basura teníamos que colgar los postes de madera, con las bolsas, los postes de madera, para que los perros no rompieran la bolsa. Y en la asociación de vecinos hicimos cortamos bidones con soporte y en cada calle o cerca de cada casa, pues en la basura. Y a raíz de ahí, pues nos pusieron los containers, lo de esto de aquí, a raíz de ahí. ¿Y a usted qué le quedó de su madre? Pues la herencia esta. El luchador. Luchador. Mi madre me lo decía, dice, José, tú nunca dejes la asociación de vecinos, ¿vale? Tú siempre lucha por tu barrio, lucha por tu barrio. Y así estoy. That you walk as hard as you can. I think that you worn out as long as you ride. Got to be wise, got to be grown, got to be brisk on the watch since we were masters. Bueno, ya habéis vuelto a recorrer las carreteras secundarias, es como llamamos a este ejercicio de reporterismo que hacéis. La historia de hoy nos va a situar en un pequeño pueblecito de Aragón, pero nos sirve para explicar cómo funciona la economía mundial. Sí, concretamente la industria del automóvil, que ya sabes que está evolucionando muy rápido con todo esto de los coches eléctricos. Hace unos meses nos enteramos que en Figueruelas, que es un pueblo de apenas 1.500 habitantes a 30 kilómetros de Zaragoza, se iba a instalar una gran fábrica de baterías de coches eléctricos. Lo llamativo de la noticia es que para montar la fábrica se espera la llegada de 2.000 trabajadores chinos. Puedes imaginarte 2.000 chinos para un pueblo de 1.200 habitantes. Sí, contado así es llamativo. ¿Y por qué chinos? ¿Son los únicos que...? Bueno, porque los chinos ahora mismo son los que tienen la tecnología, los únicos que dominan, ¿no? Y tienen el conocimiento para fabricar este tipo de baterías eléctricas, ¿no? La fábrica es el resultado de un acuerdo entre la empresa china KTL y Stellantis, que ya tiene una fábrica de coches en el pueblo. Porque para explicar cómo acaban tantos chinos en un pueblo tan pequeño de Aragón, tenemos primero que mirar hacia atrás. En los años 80 ya ocurrió algo similar en esa zona cuando se instaló en Figueruelas General Motors. Sí, era la fábrica donde se construían los famosos Opel Corsa. Pero entonces, en vez de chinos, los que llegaron para sacar adelante la producción eran alemanes, estadounidenses, japoneses. Aquello fue, puedes imaginar, una revolución, y en la comarca ya están acostumbrados a la mezcla de trabajadores extranjeros. Pero con los chinos parece que existe una prevención mayor, un temor debido a la distancia cultural y el modo de trabajar y de vivir que tienen. Valentina Rojo y tú estuvisteis hace unos días en Figueruelas, hablasteis con trabajadores de aquella época también, ¿no? Sí, es difícil no encontrar a alguien en el pueblo que no esté ligado de una manera u otra a la fábrica de coches. En Zaragoza estuvimos con José Luis Marqués, que fue precisamente el director de personal de la General Motors en los años 80,
la persona a la que le tocó construir esta Torre de Babel, que era por entonces la fábrica de coches. Y os contaba, José Luis, creo que a los alemanes les sorprendía mucho la productividad española. Sí, los alemanes tenían entonces la idea de que en España se trabajaba poco y mal. Y pensaban esto de que el mediodía se paraba la producción para hacer la siesta y que por la noche la gente se iba de copas y todas estas cosas, ¿no? Pero para su sorpresa lo que ocurrió fue que en la planta de Zaragoza acabaría siendo la más productiva de General Motors y por esto le asignaron varios modelos de coches más. Mira. Oye, todavía falta un año y pico para que esa fábrica empiece a funcionar. De momento, las predicciones es que dé trabajo a unas 4.000 personas en total. Algunos de estos trabajos, sin embargo, requieren una formación técnica que va a obligar también a traer trabajadores del resto de España a Zaragoza. Sí, y la formación profesional, como muy bien sabes, es uno de estos graves déficits que tenemos en el país. De todo ello estuvimos hablando con David Romeral, que es gerente del clúster de la automoción de Aragón. David tiene una historia personal muy interesante porque su abuelo era un militar estadounidense de la base de Zaragoza que cambió la milicia por la fábrica de la General Motors y se quedó a vivir en Zaragoza. Vamos a escuchar. Esto empezó en el año 78 y la compañía entonces General Motors eligieron España. Hubo un proceso de selección grande entre varias ciudades españolas, pero Zaragoza tenía muy buenas comunicaciones, tenía un proyecto de ser un nudo ferroviario importante, había unas buenas comunicaciones también con Bilbao, es decir, alrededor de 300 kilómetros de Zaragoza había prácticamente los mayores centros de consumo de Europa, pero además había muy buenas conexiones con los puertos. Entonces se decidió Zaragoza y empezó la rueda. General Motors, la compañía, buscó primero gente que pudiese hablar alemán o que tuviera experiencia de cómo trabajaban los alemanes en Europa. Entonces, ¿dónde fueron a beber? Fueron a beber en las fábricas de Opel. Buscar españoles emigrados. Ya les llamábamos entonces, se les llamó Opel Spaniard. Era un pequeño núcleo de trabajadores no especialmente cualificados, más que en las líneas propias de producción de Opel, ¿no? Otros que los alemanes no siempre se llevaban bien con los americanos en el proceso de toma de decisiones. Como la decisión estratégica fue prácticamente americana, también quisieron poner su footprint aquí, ¿no? Y de dónde podían, la única cosa que tenían hispanoparlante era alguna plantita en México y una planta muy pequeña en Argentina. Y aquí pues vinieron argentinos también. Y tenemos los emigrantes de Alemania, sí, los emigrantes argentinos. Y también se fue a buscar supervisores de Ford. Bueno, los japoneses quedan, ¿no? El japonés vino fundamentalmente para montaje, para hacer la instalación. ¿Cómo recuerda la adaptación de toda esta gente venida de fuera, de distintos sitios del mundo? ¿Enriquecía el trabajo o era un problema o cómo? Esa mezcla entre gente de distintos países enriquece siempre. Hombre, hay muchas culturas que son muy rígidas, ¿no? La cultura coreana, la cultura japonesa. ¿Y cómo ve usted ahora esto que dice que vienen los chinos, ¿no? Hay como un cierto miedo. Buah. Es que en todo esto hay mucha fantasmada, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo... Bueno, dice que vienen 2.000 en un pueblo de 1.000, ¿no? Aquí los chinos que vienen a montar las baterías, vienen solo a montar la fábrica. Y no van a estar los 2.000 chinos de golpe, sino que pues venían 100, venían 50, otros se marchaban. No es a mí esta invasión, yo no voy a ver 2.000 chinos de golpe aquí, seguro, ¿eh? Yo creo que eso es todo manejable. Pero ya se hizo, no había nada, ¿no? Nada, Figueruelas era un erial. ¿Y por qué decía que era una cosa exagerada esto de los chinos? El ambiente, ¿qué está pasando? Pues que todo el mundo está hablando de que vamos a invadirnos los chinos, pero hemos sido más invadidos con los bares y nadie protesta. Joder, a mí esto demuestra que hay una fuerza china industrial, ¿no? Sin duda. Y además, sobre todo, hasta ahora era solo una fuerza mano de obra barata. Pero ahora es que hay tecnología, Pero ¿qué alternativa hay? No sé, pero ¿por qué tiene miedo la gente? Pues hombre, porque no son como nosotros.
¿En qué sentido? Porque yo esto lo asimilo un poco a lo que pasó con los japoneses. Los japoneses también había perjuicio cuando... Los japoneses, a ver, tienen una cultura tan fuerte asociada a su empresa y a la continuidad en su empresa, pues eso con los chinos debe pasar algo parecido. Tienen mucha disciplina, es verdad, y aspiran solo a ganar dinero para poder comprar. Y entonces están dispuestos a trabajar lo que haga falta. Claro. Y si eso lo aplicamos... Dicho desde el jefe de recursos humanos. Tiene gracia, ¿no? Sí. Yo soy nieto de James Trujillo, americano, el militar de las Fuerzas Aéreas, que en su último destino eligió Zaragoza para que mi abuela estuviera cerca de la familia, porque dos de sus hijos, mi padre y mi tío, vivían aquí. Y sabéis que los militares son expertos en logística, cuando antes en la industria no se hablaba de logística, con lo cual necesitaban, justo era lo que se dedicaba mi abuelo a mover los soldados, a mover cosas, ¿no? Y bueno, no fue el único, es decir, varios militares dejaron el ejército por la General Motors. Exacto. Sí, y en esta continuidad, ahora les toca a los chinos, veo. Pues, y además no nos tiene que asustar, ¿no? Cuando nuestras empresas fueron ahí a finales del siglo XX, también íbamos con equipos de técnicos para montar fábricas, para montar máquinas, para iniciar producción, para enseñarles a China, ¿no? A hacer las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el transcurso de los años, pues los chinos se han especializado en hacer baterías para todos los móviles, ordenadores que podamos pensar, y también para hacer motores eléctricos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de baterías. Es que Europa tiene que ser humilde y asumir que al menos en coches eléctricos y en las baterías ellos van por delante, con lo cual de una amenaza lo tenemos que convertir en una oportunidad para aprender que esto es un tsunami. Y te hago un paralelismo de Toyota empezó a vender coches en los 80 y al principio coches japoneses, mala calidad, ¿esto qué es? Bueno, tardó sus 15 años, podríamos decir, ¿no?, en conseguir una cuota de mercado, pues en torno del 8, del 10%. Luego vinieron los coreanos, ¿no? Hyundai, Kia, lo mismo, también empezaron a fabricar también en Europa. Pues, redujeron un poco el tiempo de los japoneses, ¿no? Quizás unos 10 años, ¿no?, en conseguir una cuota de mercado. Los chinos lo han conseguido en 2. En 2 años están ya por encima del 10% de cuota de mercado en Europa. En Zaragoza, en el mes de septiembre, el 20% de los coches que se vendieron fueron chinos. En la UGT nos han dicho que no había suficiente formación para cubrir los puestos de los trabajadores en Aragón, ¿no? Sí. No tenemos ni idea de cómo se fabrica una batería. Hemos oído salas blancas, hemos oído unas líneas enormes, mucho componente químico. Entonces tendremos que, como dicen los anglosajones, el learning by doing, ¿no? Tendremos que aprender haciendo, o sea, que evidentemente los trabajadores que estén allí aprenderán y que luego se puedan desarrollar formaciones, algún grado de FP que tenga que ver con el proceso electroquímico, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, tenemos grados en mecatrónica, ¿no?, que son ahora importantes para pues todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el ajuste de las máquinas en las líneas de producción. Tenemos muy buenos grados, tenemos muy buenos centros, lo que no tenemos son alumnos. No conseguimos que los jóvenes quieran estudiar ciertos grados relacionados con la industria y no se cubren todas las plazas. No se cubren y sin embargo habrá 800 puestos de trabajo, ¿no? Solo en esa fábrica que se va a poner, sí, pero además con unos salarios, la industria siempre paga por encima del sector. Yo creo que es porque no lo sabemos vender. Les decía, no es que yo acabé mi grado de mecanizado y empecé ya ganando 2.000 euros. Decidme qué sector empieza ganando esa cantidad, ¿no? Entonces, hay grados, hay plazas,
no hay alumnos. O sea, que el miedo a la invasión y todo esto es lo contrario, lo que estás diciendo tú, ¿no? Hay que fomentarla en cierto modo. Yo a veces lo pienso, ¿no? Es decir, esos 2.000 trabajadores chinos, a veces digo, es que igual habría que intentar que se quedaran. What I ever did was wrong. I need to shake off the dust in my head. Accept the love that I got left, standing out in the rain. Where should we go now, sweet little honey? Can I talk to you? Give me a reason. Si ustedes son padres, madres, tíos, abuelos, es muy posible que en los últimos días hayan asistido a un acto como este. Llega el momento de entregar los reconocimientos y colocar las bandas de nuestros graduados y graduadas de la promoción 2026. ¿Podemos regalarle un fuerte aplauso a todos los graduadas y graduadas de la ESO 2026? Cuando alguien termina un ciclo importante en los estudios, se celebra lo que ahora llamamos la graduación. En este lugar en el que hemos estado esta semana, sin embargo, a este tipo de acto lo llaman homenaje. Si escuchan dónde estamos, van a entender por qué. Aquí hemos llegado a tener el 99% de fracaso escolar en los centros del barrio de Las Palmeras. Entonces vemos que poco a poco va llegando. ¿Esto del 99%? Pues el artículo lo sacamos en el año 2019. Y no hace tanto. 7 años. ¿Y ahora? Justo fue el año en el que, precisamente por esto, nos juntamos las entidades que estamos trabajando aquí, los profesionales socioeducativos, y dijimos, tenemos que hacer algo. Y lo hicieron. Estamos en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba capital. Si hemos viajado hasta aquí es porque en ese mismo lugar, donde hace 7 años había un 99% de fracaso escolar, como escuchábamos, esta misma semana 18 chicos y chicas del barrio han terminado la educación secundaria obligatoria, han terminado la ESO. You leave me wondering about whether or not you're coming back to me. Desvelado el desenlace de esta historia, vamos a empezar por el principio, vamos a conocer ese lugar. Valentina Rojo se encuentra en Las Palmeras con Manu Ríos, que es educador social y trabaja con varias asociaciones del barrio para luchar contra el abandono escolar. El barrio de Las Palmeras, que es un barrio de la periferia oeste de la ciudad de Córdoba, que surge a finales de los años 60 tras unas inundaciones que se producen en la ciudad, y entonces se reubican aquí a distintas familias de varias zonas afectadas en casas portátiles, en casas de chapa que en teoría iban a ser provisionales pero que duraron varias décadas. Entonces al final aquí hubo una situación de absoluta infravivienda, de muchas dificultades, no tenían acceso a servicios básicos, ¿no? Y la lucha vecinal hizo que poco a poco esto fuese cambiando y al final comenzasen a hacer los edificios que vemos a día de hoy, que están distribuidos en 5 patios, que tienen todos nombres de montañas, de picos, ¿no? Esto es un poco simbólico, sí. Está el Pico Mulhacén, el Almanzor, y bueno, estamos en esta plaza central. Desde aquí se ven todos los patios, ¿no? Sí. Sí. Pero son edificios de ladrillo. Sí. ¿En qué año se construyeron estos? En los años 80. Y es verdad que alrededor de todo el barrio no hay nada, o hace poco no había nada. Hay una carretera, una especie de autovía que limita por un lado, por otro lado está el campo, y por otro lado también pues hay otra carretera y una especie de muro que separa, ¿no? al barrio, y que hace imposible que la ciudad crezca por ahí. Por eso lo de salimos a Córdoba y vamos fuera, ¿no? Y vamos a otro lado. Que eso de salimos a Córdoba lo dicen los que viven aquí cuando van al centro de la ciudad. Totalmente, sí. Que está a 15-20 minutos como mucho de aquí. Sí, totalmente. Porque como decíamos, aquí solo venimos quienes trabajamos, y porque no hay nada más alrededor, ¿no? No está conectado a día de hoy con el resto de la ciudad. El autobús se queda fuera, no entra al barrio. El autobús bordea el barrio.
Y hasta hace poco pues había dudas de si había parada o no. La farmacia también estuvo mucho tiempo cerrada y no había nada. Aquí, por ejemplo, si tú pides a una gran superficie tipo Carrefour o cualquier lado, un sofá, una cama, no te la traen aquí al barrio. Un taxista no te trae hasta dentro del barrio. La pizzería no te manda aquí a nadie a darte esto, ¿no? Entonces, o sea, a entregarte la comida y demás. Entonces, pues claro, son cosas que ya van marcando, ¿no? Y al final es como todo el mundo desconfiamos de... Todos te saludan, ¿eh? Sí, un poco, ya son unos cuantos añitos. Perdí el pelo aquí en el barrio, por decirlo de alguna forma. Bueno, de que todo el mundo desconfía, me decían. Sí, al final es esto, ¿no? La imagen de, bueno, no nos fiamos, allí lo que pasa todo es negativo y además es por falta de desconocimiento, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos una deuda también, ¿no? El espacio está deteriorado. O sea, la limpieza y los servicios de limpieza no aparecen por aquí muy habitualmente. Sí, hay electrodomésticos en las calles, veo mucho chatarra, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es verdad que bueno, eso alimenta que bueno, pues, si nadie viene a limpiarlo, si tal, pues entonces no importa que yo tire algo al suelo, porque suma uno más de 2 millones de papeles que hay. ¿Qué haces tú por aquí, chaval? Oye, ¿te va a venir luego que tenemos aquí a las 9 o vaya a venir? Que tenemos una cosa con los chavales y chavalas que se sacan la ESO. Pero tú qué vas, ¿estás por aquí? Hombre, ya luego venimos aquí al barrio, va a venir una batucada y todo, la vais a escuchar luego. Si llega. Espérate, sí. Que ahí está el Colegio Duque de Rivas, que es uno de los coles que cerraron hace como unos 3 años y es verdad que no es por falta de chavales, porque aquí sí que hay bastantes niños y niñas en el barrio viviendo, pero desde hace ya bastante tiempo pues se va viendo que los índices de fracaso escolar son muy elevados, no consiguen titular y entonces muchas de las familias acaban llevándoselo a otros centros. Hablabas del absentismo, me imagino que ese cambio de primaria a secundaria, ¿no? De colegio al instituto, es un punto crítico para que estos chavales sigan estudiando. Es un punto muy crítico y sobre todo además que hay un componente de género. Las chicas son las que menos continúan estudiando porque hay como esa carga de cuidados, tienes que quedarte con el niño pequeño en casa, la abuela, ayudar a la limpieza. O hay algunos casos en los que pues se quedan embarazadas muy jóvenes, tienen pareja y de mano, empiezan a formar una familia siendo menores. Entonces, pues ahí ese hándicap sí que existe, pero es cierto que hay otras muchas causas que empujan a ese abandono, ¿no? Por ejemplo, aquí en los coles de la zona pues hay comedor también y digamos se cubre esas necesidades básicas del día a día que muchas familias no llegan, ¿no? A fin de mes y tienen realmente dificultades de hacer encaje de bolillos y aquí hay abuelas y madres que son auténticas heroínas que consiguen sacar de una olla pues comida para toda la gente que se va presentando en casa. Cuando llegan al instituto eso ya no existe. Cuando más vulnerables son, cuando más tendríamos que estar acompañando, pues a veces ahí siempre hay algo que cojea, ¿no? Que parece muy pequeñito esto de sacarse el título de la ESO, ¿no? Y es como, bueno, esto es una cosa normal que todo el mundo tendría que hacer, pero no, y entendemos que algo estamos tocando para que estemos obteniendo estos resultados, ¿no? Vemos como año a año son más los niños y niñas que van titulando, van consiguiendo ese objetivo y vamos a plantearnos ese trabajo coordinado, ese trabajo comunitario de acompañamiento y vamos a estar ahí presentes, ¿no? Que nos tengan ahí como referentes durante todo su proceso. Cuando dices acompañamiento, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Os reunís con...? O sea, ¿qué es el acompañamiento? El acompañamiento va en muchos planos. Va en el plano individual, sesiones de intervención, podemos llamarlo tutoría, ¿no? Y vale. Tanto afectivas como un poco más de vamos a marcarnos objetivos, dónde estamos, qué pasa, cómo lo estás viviendo. Y luego también pues, a nivel grupal. Hacemos talleres de refuerzo escolar, ya digo, de apoyo al estudio, de cómo se organizan, cómo pueden hacerlo. Nosotros trabajamos desde los coles de primaria ya, sobre todo con los grupos de sexto, y vamos explicándole en qué consiste durante todo el año el instituto, cómo va la cosa. Nos traemos chavales del instituto y chavalas a que les cuenten un poco cómo ha sido su proceso, cómo están allí. Les ponemos por primera vez, ¿no?, referentes positivos de familias suyas, de vecinos, de vecinas que han conseguido titular
Me han contado que en estas actividades de acompañamiento, como tú le llamas, hacéis una labor de despertador también, que pasáis a buscar a los niños por sus casas. ¿Cómo funciona esto? Sí, van por la mañana a las casas, a las plazas, quedan con los chavales y las chavalas y van juntos, ¿no? hacia el cole. Además, haciéndolo divertido y en un ambiente pues distendido y en el que disfrutan mucho, ¿no? Y eso siempre suma, ¿no? Siempre son cosas son gotitas que vamos poniendo y que al final, pues, entre todas y todos vemos que va dando sus frutos, ¿no? ¡Ey, Nico! Luego nos vemos, ¿no? Por ahí. A las 9, a las 8, allí no podemos parar. A su piscinilla, ahí sí que está bien. Ahí me metía yo ahora, ¿eh? Me metía yo contigo ahí. Esto con los 38 grados que hace. Madre mía. Mira, ahí está el graffiti. Estas son las... Esta es la última promoción, la que tenemos ahí en esa estrella, de 2025-2026. Es un graffiti donde pone "aquí no se rinde nadie, eso va por ti". Exactamente. Y explícame, hay 1, 2, 3, 4, 5, 7... Sí, la primera promoción 7 promociones, de la ¿no? que recogimos fue del año 2016-2017. Y ahí hay nombres de 6 chicos y chicas. Exactamente. En el 16. Sí. Y el año pasado, sin embargo, la lista es mucho más larga. Sí. Hay 19 nombres en la pared. Sí, señora. ¿Hay alguno de estos nombres, Laura, Óscar, Luis, Alejandro, Soledad, que te traiga especiales recuerdos o alguna historia? Muchos, por supuesto. Pero si me tuviera que quedar con una a día de hoy, sería con ella. Porque sí, su vida ha sido bastante complicada y sobre todo en los últimos años pues ha tenido muchas dificultades, no tuvo acompañamiento de su familia y tuvo que salir de casa. A día de hoy está en un centro de protección y es verdad que pensábamos que además había repetido ese año porque lo había pasado muy mal, estaba anímicamente hecha polvo, y verla que hoy, después de todas esas adversidades, de todas esas dificultades, ha sido capaz de sacarse su título de la ESO, ¿no? que tanto ha peleado, y que eso ha salido de ella, y eso pues es de valorar, pero como para que tuviera un monumento aquí. Sí, totalmente. Igual algún día lo tiene. Quizá una calle o el nombre de un cole, quién sabe, ¿no? That you over the past. I think that you swag on, patting strangers back. You think that you walk. África, Samuel, Beatriz, Davinia, Irene, Ariadna, Yaiza. África son algunos de esos nombres que forman parte de este particular Paseo de la Fama de Las Palmeras. Como decíamos, es un mural detrás del campo de fútbol que sirve para homenajear a esos jóvenes del barrio que han conseguido acabar los estudios. Después de 4 años, dale, algo que emociona bastante. Soy las 4 del barrio. Sí. ¿Os gustaría seguir viviendo aquí? No. A mí no, la verdad. Me gustaría que mis hijos conociesen lo que es la historia del barrio, cómo es vivir aquí, pero no me gustaría estar en un futuro aquí viviendo. Claro. ¿Por qué? Porque tus padres te dicen que te centres en lo tuyo, pero viviendo en un entorno así no puedes centrarte solo en lo tuyo. Entonces llevar lo tuyo y lo del barrio contigo, entonces es más complicado. ¿Qué es lo del barrio? Que yo no sé de aquí. Pues la gente que se piensa que porque vivimos aquí, pues a lo mejor pues somos menos o somos diferentes. A lo mejor tú estás con una persona que no es del barrio, estás en un sitio donde te tienes que entender y a lo mejor a esa persona la tratan de una manera y a ti te preguntan de dónde eres y te tratan de manera diferente. O conoces a alguien nuevo y lo primero que te preguntan cuando le dices que eres de Las Palmeras es ¿eres gitano? Sí. ¿Y sois gitanas alguna? No, yo mestiza. No, yo soy mestiza. Mestiza. Sí. ¿Y qué pasa si fuerais gitanas o si no lo sois? O sea, pues no sé. ¿Os miran diferente? No debería de pasar nada, pero desgraciadamente puede pasar. Por ahí a lo mejor en malla y una camiseta normal, te miran de manera mala, porque ya se piensan que eres... barrio bajero. Claro. Y vosotras cuando, tuvisteis que dar el salto del colegio al instituto, que yo entiendo que...
Porque yo llegué del colegio que no sabía hacer nada, no sabía ni inglés ni hacer nada, y después llegué al instituto y es que era todo súper difícil. Yo en primaria sacaba notazas y al entrar en primero de la ESO, súper malas notas. Y en algún momento, claro, son 4 años, ¿os habéis planteado abandonar y decir, oye, esto se me está haciendo muy duro? Yo pensaba que este año que yo no me lo iba a sacar y que no iba a llegar a nada en la vida. A ver, yo no pensaba en abandonar, pero sí pensaba que no iba a llegar. En plan, porque claro, no cuentas solo con... Tienes que estudiarte tantos temas, no sé qué, y tu vida solo tiene que depender de estudiar, pero no depende solo de estudiar. Tú tienes a lo mejor por problemas familiares o problemas contigo mismo que a lo mejor no te permiten dar el paso de decir me voy a pegar 5 horas estudiando para aprobar un examen con un 10. Me ha sorprendido lo que habíais dicho antes, que ninguno creíais que ibais a llegar hasta aquí. Que ya llega un momento ya en el que te cansa. Ya también de la forma que te tratan, porque tú dices que te tratan de esa forma, entonces tú ya piensas que eres de esa forma. En plan, cuando a lo mejor a ti te lo dice una persona, pues dices, mira, paso, pero cuando ya te lo repiten una y otra y otra y otra... O a lo mejor también cuando ves que a lo mejor algo no te sale bien y tú te intentas esforzar, lo intentas y aún así te sigue sin salir bien, pues tú ya piensas pues, que no sirves para nada y que no vas a llegar, ¿no? Pero luego ya piensas, hablas con personas que te puedan ayudar y te da un tiempo para ti y ya sale todo bien. ¿Y estáis nerviosas por la gana de hoy, el homenaje? Pues llevo toda la semana pensando en hoy. Yo estoy muy orgullosa. Estamos orgullosas porque, a ver, hay gente que no se ha podido graduar y nosotros sí. No es ejemplo para... Efectivamente, somos el ejemplo para los niños pequeños que sigan un camino igual que el nuestro y ya está, eso es lo importante, ¿no? Something in your eyes, something on your mind, something at your back, you're trying to forget. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a ver los datos que hay detrás de estas historias que estamos contando. El barrio de Las Palmeras, al oeste de la ciudad, a apenas 15 minutos en coche de la Mezquita de Córdoba, es uno de los 10 barrios más pobres de España. El año pasado la renta media por habitante apenas superaba los 9.000 euros al año, para que se hagan una idea. En la zona más rica de Córdoba, que es El Brillante, el barrio del Naranjo, la renta media por persona era de más de 21.000 euros, es decir, más del doble que en Las Palmeras. Y por eso esta celebración de final de curso es tan especial, no es seguramente como muchas que se están celebrando estos días por toda España, porque para que Irene, Ariadna, Yaiza o África hayan podido acabar con éxito sus estudios, primero otras tuvieron que abrir camino. Pues buenas, soy Damari, soy vecina de Las Palmeras de toda la vida y actualmente trabajo en una asociación del barrio que se llama Red 21, ya que estudié el grado superior de integración social. Y tengo 28 años. O sea que te graduaste también, eres una de las que terminó sus estudios de aquí del barrio. Sí, yo terminé el año de antes de la primera estrella del muro de este año. ¿Por qué es tan difícil que estos chicos y chicas terminen sus estudios? En primer lugar, pues al final es un barrio obrero, el cual muchos pues no trabajan, están en situación de paro. Las tecnologías pues es más complicado tenerlas, el internet, o por ejemplo, pues aquí se va mucho la luz y esas cosas, y son cosas porque te van complicando el día a día para estudiar. Los colegios de la zona también tienen un nivel educativo un poquito más bajo, entonces ¿qué pasa? Los institutos a los que nosotros nos toca acceder, como fue en mi caso, fue un instituto de pleno centro que está al ladito del ayuntamiento, tenía mucho más nivel del que yo tenía para entrar ahí. Entonces, de hecho, yo en primero de la ESO la repetí, daba igual lo que estudiara, que no me enteraba de nada, y estaba, al final, año siguiente repetí, mi madre me tuvo que meter en clases particulares y claro, eso para cualquier familia de la zona costaba mucho mantener a sus niños en una academia y tal. Aquí hay muchas familias que tienen situación de que tienen padres que ni siquiera han ido al colegio, como en mi caso. Mi padre y mi madre lo sacaron a uno en cuarto de primaria y otro en quinto para trabajar, para poder ayudar en la casa a comer los hermanos.
Entonces, mis padres, por ejemplo, a ellos no eran capaces de ayudarme a mí en hacer ningún tipo de tarea. ¿Y qué sensaciones recuerdas tú de aquella época? ¿Qué sentías? Hombre, miedo sobre todo porque yo sí es verdad que tengo varias escenas de pequeña donde lo pasé mal por ser de Las Palmeras. Pues las madres de los niños le dijeron a los niños que no se juntara conmigo porque yo era una gitana de Las Palmeras. No soy gitana, pero bueno, que si lo fuera, tampoco pasaba nada. Ya con el tiempo sí empecé... ¿Con qué edad te pasó? Pues mira, eso me pasó con 5 años. ¿Y lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente porque yo me acuerdo de estar sentada en el patio yo sola viendo jugar a los niños. Y eso lo recuerdo yo al día de hoy. Y bueno, luego conforme fue pasando el tiempo, sí es verdad que empezaron ya a ver alguna niña y tal que empezó a acercarse, porque fue la única que su madre le dijo que le daba igual con quién, de donde fuera, que ella lo que tenía que hacer es jugar con todo el mundo. Llegó un momento que yo llegaba a grupos de niños, yo jugaba un día y al día siguiente cuando me acercaba me decía, no, es que mi madre no me deja juntarme contigo. Y digo, ¿por qué? Es que dice que eres de Las Palmeras o algo así. Y yo, ¿y qué pasa? Pues entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento, mi amiga y yo, cuando me preguntaba, sobre todo las madres, me decían, ¿pero tú de dónde eres? Y yo miraba a mi amiga y yo decía la dirección de mi amiga, y mi amiga decía la dirección de otro amigo. Y tuve que llegar a mentir de esa manera para poder relacionarme con otros niños en el parque. ¿No? Sí. Y vamos, y mi amiga era la que se inventó eso para decir, oye, porque yo queremos jugar con los demás niños. ¿Y eso crees que puede cambiar algún día? Bueno, creo que también mucho los medios de comunicación nos ayudan mucho porque Uy, están ensayando la batucada que... Ya es que la batucada es porque ya con la que terminen ellos empieza el acto. Creo que podría cambiar si hay gente que se gradúa, que hay gente hasta con carrera. Entonces, con este tipo de actos es con lo que podemos ir cambiando un poco ese pensamiento del resto de la ciudad y del resto del mundo, como de la imagen que tiene sobre Palmeras. Cuéntame qué estamos a punto de ver ahora. Pues mira, ahora estamos en el acto de graduación de la ESO. Son chicos y chicas de Las Palmeras que se han graduado este año. ¿Cuántos son? Se gradúan este año 18 personas. Cuentan todos, desde que se han sacado la ESO por la manera tradicional, como los que han ido al CEPES, que es la educación de adultos. Y es un homenaje que le hace el barrio a estos chicos y chicas, sí, como ejemplo para las generaciones que están por venir, ¿no? Exacto, de hecho si te das cuenta, en el mural de las estrellas, la primera estrella creo que son solo 5 y cada año va sumando gente. Queda mural todavía para pintar, ¿eh? O sea que... Hasta que le demos la vuelta a todo el campo de fútbol, pues ya va a estar. Hasta que le den la vuelta al campo de fútbol. Bueno, pues el acto está a punto de empezar, así que mejor desaparecemos para que la graduación, el homenaje a estos 18 chicos y chicas de Las Palmeras, se escuche más allá de los muros de ese barrio. Hoy estamos aquí para celebrar algo mucho más importante que un simple título. Estamos celebrando horas de estudio, estamos celebrando el esfuerzo de levantarse cada día para seguir adelante. Estamos celebrando los momentos en los que parecía difícil continuar y aún así se siguió intentándolo. Porque todos sabemos que conseguir la ESO no siempre es fácil. Y en ocasiones también aparecen dificultades fuera del aula, que hacen que el camino aún más complicado. Porque detrás de cada uno de vosotros y vosotras hay una historia de esfuerzo, superación y constancia. Y eso merece ser reconocido. Un fuerte aplauso. Y a continuación con ellos se levanta José Luis Raya y Lucía Puga, Beatriz Requejo y Yaisa Muñoz, Davinia Soler y Ariadna Cecilla. Y por último, y no por eso el peor, nuestro Luis Repullo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.